Diego, ¿cómo estás? Buenas. Un gustazo verte otra vez por aquí. Cuando empezamos a pensar en el máster, lo estuvimos pensando de la mano de los profesionales del exterior, ¿no? Y estuvimos compartiendo ideas de lo que era necesario para conseguir nuestro objetivo común, que era conseguir un programa que diera oportunidades de trabajo real. La verdad es que desde luego que el máster para mí estaba muy bien enfocado, sobre todo por la conexión de las prácticas con la empresa actual en la que yo estoy trabajando. Lo que sí que es cierto es que con este máster la inversión en tiempo, en esfuerzo, incluso en dinero, se rentabiliza en un espacio de tiempo corto. Yo estoy muy contento, no sé cómo lo verás tú, de que en clase tengamos a gente que durante el día está trabajando en una empresa, está en el cliente haciendo consultoría y cuando acaba la jornada se quita la corbata, la chaqueta, se remanga la camisa y entra en clase y os cuenta, ¿no? ¿Cómo le cuentas a los alumnos de este año qué es SAP? Bueno, ya sabes que esa es la pregunta del millón, ¿no? Siempre, cuando la gente se acerca al programa, pues quiere saber un poco que SAP tiene algunas ideas, pero bueno, lo más fácil sería decirle que es una multinacional, que está en más de 180 países, que tiene un ecosistema de más de 200.000 empresas clientes y tal, ¿no? Y todo ese tipo de números, ¿no? También la gente viene a la idea, ¿sabes?, que es como un programa, ¿no?, informático y ya, ¿no? Y bueno, y por eso, ¿te acuerdas el lema del máster? Estudia SAP, trabaja SAP. Y vive SAP. Correcto. Yo creo que para una gran parte de los ingenieros que nos hemos formado aquí en la Politécnica, SAP nos da la oportunidad de un poco reinventarnos en nuestra carrera profesional. Y desarrollar toda una carrera que tampoco tiene por qué olvidar el pasado. Yo recuerdo algunos ejemplos de algunos compañeros que precisamente han aprovechado su bagaje para encajar eso dentro de la consultoría SAP, porque al fin y al cabo es todo un mundo que aplica a un montón de sectores, ¿no?, de diferentes ámbitos industriales, empresariales, etcétera. Pero me gusta la idea de reinventarse. Formación a lo largo de la vida. La vida es un aprendizaje continuo.